Señal directa. Han pasado 26 años desde que México instauró el llamado horario de verano en el que tenemos que retroceder una hora los relojes para ajustarlo, particularmente a algunas zonas horarias. Una iniciativa, una decisión más bien, que desde su instauración causó muchísimas molestias entre un porcentaje importante de la población, de acuerdo a varias encuestas que se realizaron a lo largo de todos estos años. Finalmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió firmar una iniciativa de ley de usos horarios en los estados de este país para que se discuta en el Congreso y en su caso se apruebe la eliminación del horario de verano. ¿Qué dice el Ejecutivo en torno a las razones que motivaron esta iniciativa? Bueno, particularmente que ha sido nociva para la salud de la población, que no ha habido ahorros en la energía y que es más la molestia que provoca que los beneficios que se obtienen. Para hablar precisamente de este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Hermes Ulises Ramírez, profesor del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Ingenierías. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén, a tus órdenes. Gracias, doctor. Bueno, pues una primera reflexión en torno a esta iniciativa que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, doctor. Bueno, creo que esto ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo. Era una medida que se había tomado primero por aspectos puramente comerciales, después por aspectos que nos decían que era ahorro de energía. Desafortunadamente, durante estos 26 años que ha sido aplicado el cambio de horario, pues no se han visto manifestadas de una manera importante esos ahorros. Hay cifras van, cifras vienen, hay gente que dice 0.02, hay gente que dice 0.2. En los primeros momentos decían 2 o 3% de ahorro de energía, pero al final de cuentas, pues para la gran mayoría de la población, esta medida que se tomaba de cambiar cada 6 meses el horario, pues era un poquito molesta y provocaba daños en la salud de algunas personas. Sabemos que hay gente que son más susceptibles a otras, pero que al final de cuentas, pues hay gente que le cuesta mucho trabajo adaptarse a las nuevas condiciones y tienen problemas como problemas de sueño, insomnio, obviamente trastornos digestivos y en muchos otros casos puede afectar hasta enfermedades de tipo mental, ¿no? Entonces, creo que en el caso específico de nuestro país, México, pues el horario de verano no tiene una repercusión muy importante en el ahorro de energía. Quizás en otros países de latitudes medias y altas, pues obviamente sí tenga beneficios, pero en el caso particular de México, pues obviamente esos ahorros han sido mínimos y quizás el gasto que se ha incurrido en otros aspectos como los de atención a la salud son mayores a los beneficios de este poquito ahorro que se hacía en cuanto a la energía. Doctor, ¿en qué radica que en algunos países sí tengan beneficios claros y en el caso de México, como usted lo dice, pues estos beneficios no fueron lo suficientes, digamos? Sí, esto tiene que ver básicamente con la posición geográfica. Normalmente nuestro planeta pues lo dividimos en dos hemisferios a través del Ecuador, pero dentro de estos dos hemisferios tenemos otras líneas imaginarias como son los trópicos. Por encima de los trópicos, que no es el caso de México, nosotros estamos en la zona intertropical. En los países que están por encima del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio, pues obviamente ahí la duración de los días durante el verano sí es bastante prolongada y las noches son de menor duración de tiempo. En el invierno, pues obviamente sucede lo contrario y en ese caso, pues sí es muy beneficioso el horario de verano porque utilizan todas las áreas donde hay iluminación natural por parte del sol para realizar una gran cantidad de actividades. Insisto, en el caso de México, pues obviamente como estamos en la zona intertropical y entre más nos acercáramos al Ecuador, pues esto no aplica porque prácticamente la duración entre el día y la noche es la misma y lo único que hacemos es recorrer precisamente las actividades una hora antes o una hora después, dependiendo obviamente el horario del cual estamos hablando, para ajustar nuestras actividades
diarias. Eso significa que de cualquier manera, si nosotros ponemos una hora más, pues obviamente a la hora que nos levantamos para ir a realizar actividades nos tendríamos que levantar pues con anticipación y tendremos que hacer uso de la energía eléctrica. Quizás en la noche, como el día se hizo más largo, no lo haríamos, pero durante la mañana para salir a trabajar, pues obviamente ahí sí estaríamos volviendo a consumir energía, que es la que dejamos de consumir a altas en las parte en la cual se está metiendo el sol. Entonces, al final de cuentas, insisto, en otros países se aplica y muchos de esos países, sin embargo, están estableciendo leyes o iniciativas de ley para cambiar estos horarios y solo mantener uno. Te hablo del caso específico de España. España está a una latitud mayor a la de nosotros y obviamente ya hay una iniciativa de mantener un solo horario. En muchos estados de los Estados Unidos se mandó al Congreso de la Unión Americana precisamente para que algunos estados pues no cambien el horario. Simplemente lo que están decidiendo es si se quedan con el horario de verano, que para ellos es más beneficioso que el horario de invierno, que es el ordinario para la mayoría de los demás países. De hecho, prácticamente en toda Latinoamérica son muy pocos países, a excepción de tres, si mal no recuerdo, Chile, Paraguay y México, son los únicos que todavía seguimos utilizando precisamente este famoso cambio de horario. Claro, pues parece increíble, doctor, que tuvieron que pasar 26 años para darnos cuenta de que el principal beneficio que se creía nos daría el horario de verano finalmente no surtió efecto y quizá lo que han dicho algunos ciudadanos, particularmente en estas encuestas, que ha habido muchas a lo largo de estos años, es que tal vez en el tema de la seguridad, en lo que menos se pensó, que podía tener algún efecto, al final ahí terminó teniéndolo, porque, por ejemplo, en este llamado horario de verano, pues sí es verdad que anochece o todavía tenemos una hora de actividad con mucha luz y esto también da la oportunidad de regresar a casa o incluso de hacer alguna actividad deportiva al aire libre ya pasadas las 8 de la noche, incluso, doctor. Sí, claro, claro que sí hay algunas cosas que sí podrían ser importantes para la población, pero en términos generales, si tú lo analizas como fue propuesta esta iniciativa en los años 90, pues era básicamente para el ahorro de energía y eso no se ha cumplido. Y por el contrario, lo que sí ha traído como consecuencia, pues son muchos gastos en cuestión de salud por diversas enfermedades que se pueden ser desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas, como te comentaba, cosas como simplemente adaptarse a las nuevas condiciones con un poquito de insomnio o en algunos casos falta de sueño, pero se puede manifestar de exacerbando en algunos casos enfermedades muy importantes como son las enfermedades mentales como esquizofrenia o algún otro tipo de estas enfermedades que puede traer problemas bastante serios a la familia y obviamente a la persona que lo padece. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su explicación. Gracias, muy buenas tardes. Buenas noches ya. Muy buenas tardes, Belén, y muchas muy buenas noches, que tengan una excelente noche y con gusto volvemos a colaborar las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Es el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor.